No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas. Lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras. Esta tierra es toda nuestra. Eres bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este hora 23. Hay muchas novedades, una de ellas que evidentemente ha llamado la atención es, primero, la determinación de darle nombre a este problema del coronavirus. Ahora se llama COVID-19. Y la otra novedad es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha anticipado que sí, habrá una vacuna dentro de 18 meses, dentro de un año y medio. Sí, me imagino lo que usted está pensando. Vamos a conocer las 5 noticias destacadas del día. Antes que llegue el resultado de Kansas, creo que lo vamos a realizar aquí en el país, en Cemetro, porque ya se tienen los estudios. La lógica te dice que un gobierno de esta naturaleza tiene un tiempo corto y que tiene una responsabilidad específica. Se ha convertido este problema en uno distinto por la candidatura de la presidenta Áñez. Se ha venido mi hermana inicialmente y yo estoy más que feliz de estar en Santa Cruz. En este momento volver a donde nací, donde me crié, donde hice todo, para mí creo que es la alegría más grande que uno puede tener. Él este año va a llegar a una cobertura propia, con su propia red, de más del 90% del país. Entonces vamos a hacer que una mayor cantidad de bolivianos tengan también, por supuesto, una mejor comunicación. Vamos a hacer que esa comunicación también sea mucho más rápida que el internet que tenemos en este instante. Que es más crítico está en este momento con tema de langostas. En tema de langostas está ya interviniendo diferentes instituciones como Senasac de Camiri, de nuestro departamento mismo. En Villacharcas, justamente, en Macharití tenemos las langostas. Esto estamos planificando mañana mismo. Otra de las noticias que ha marcado esta jornada es la llegada muy tempranito esta mañana a Santa Cruz de Humberto Roca, el ex dueño de Aerosur, quien ha señalado que está dispuesto a enfrentar todo proceso en su contra. Se ha venido mi hermana inicialmente y yo estoy más que feliz de estar en Santa Cruz. En este momento volver a donde nací, donde me crié, donde hice todo, para mí creo que es la alegría más grande que uno puede tener. No, he venido yo porque tengo que arreglar todas las cosas, tengo que mirar porque quiero volver a este pueblo, quiero volver a invertir, quiero hacer lo que sé hacer. Los aviones desmantelados hay que investigar quién los desmanteló. He vivido en Estados Unidos mirando todos los días los periódicos y las noticias bolivianas. Yo, como dije anteriormente, vengo a poner la cara, a destruir esos procesos ilegales que fueron iniciados en mi contra. Sí, voy a empezar los procesos en contra de Evo Morales Ayma, el sabandija ese de Luis Arce Catacora, Nardi Suxu Turri y de Álvaro García Linera. Existe y existió un robo a mano armada prácticamente con el tema de BOA, con el tema de Aerosur. Hasta el día de hoy no sabemos cuál es el daño específico económico que han hecho en BOA, por ejemplo, el anterior gobierno de turno. Existen verdades a medias, existen procesos de investigaciones a medias. No queremos pensar de que haya algún contubernio, no queremos pensar de que el fiscal general siga recibiendo posiblemente órdenes desde afuera del país o sigan socapando los procesos de investigación que los bolivianos merecemos conocer. Les pidieron que se pongan al día y formalmente en el tema de impuestos. Eso es lo que ocurrió en el tema de Aerosur. Todos saben, todos los bolivianos sabemos que
se debía impuestos, y de ahí empezó el juicio y de ahí se empezaron a disgustar. Estuvieron más de 2 años para que les puedan cancelar beneficios sociales, quinqueños, etcétera, etcétera. Entonces, que no se diga que cuando llegan a Bolivia se olvidan de todo y lo único que saben decir es que hubo persecución política. Anoche, a promediar las 20:30, se conoció de una explosión que ocurrió dentro de la cárcel de Mocoví, en Trinidad. Una cárcel que alberga aproximadamente unos 600 internos, siendo que su capacidad es solamente para 300. Hay 2 fallecidos, hay más de 30 heridos. ¿Qué fue lo que pasó? Se dijo que explosionó una granada de guerra. Vamos a recordar lo que pasó. Tras la explosión, este era el panorama de privados de libertad al interior del penal de Mocoví en el Beni. Pánico y un fuerte movimiento fue registrado por algunas cámaras de celular. Según la información preliminar que recibió el ministro de Gobierno, el explosivo pertenecería a una granada de guerra, esto por las heridas infligidas a los privados de libertad que resultaron afectados tras la detonación del artefacto. Una información preliminar de que habría sido una granada de guerra, que aparentemente ha sido enviada del penal de El Abra al penal de Mocoví. No está confirmada la información, pero todos los datos de la gente que trabaja con estas cosas, expertos por las heridas causadas a los internos, pareciera ser que es una granada de guerra. Lo vamos a confirmar en su totalidad en las próximas horas, cuando los expertos nos den su informe final. El panorama en el hospital era este. Médicos y policías hacían lo posible para salvar las vidas de los afectados. La autoridad de gobierno también dio a conocer que 18 personas fueron dadas de alta del hospital Germán Buch, mientras que otros 8 reclusos continúan siendo atendidos en el nosocomio. Asimismo, acotó que 4 heridos fueron llevados hasta el hospital obrero de esa ciudad. Ha generado muchos heridos y 2 muertos confirmados al momento. Una pugna de poder en la cárcel serían las razones por las cuales se produjo el grave hecho, situación que molesta a la autoridad de gobierno, que asegura que delincuentes brasileños pertenecientes al denominado PCC deberán ser expulsados del país. Los brasileros del PCC, que son de alta peligrosidad, vamos a ver la forma de devolverlos a sus países, porque nosotros estamos poniendo en riesgo la vida de nuestros reos, de nuestros policías, por gente de alta peligrosidad como esta del PCC. Estamos ya en contacto directo con nuestra periodista Rocío Hansen allí en Trinidad, quien está acompañada del delegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Beni, don Alberto Condori. Rocío, te saludo a ti, lo mismo a don Alberto, para que podamos conversar de lo que está aconteciendo ahora en Mocoví después de la explosión de anoche. Gracias, querida Miriam. Saludo a todo el país desde Trinidad. Nosotros estamos prácticamente bastante consternados, la población trinitaria, luego de haber visto lo que precisamente sucedió ayer en horas de la noche en el penal de Mocoví de esta ciudad, tomando en cuenta de que es primera vez que se registra un hecho como el que anoche hemos podido vivir prácticamente, porque había bastante desesperación por la misma población al no saber de qué personas eran las que se encontraban heridas, sobre todo familiares de las personas privadas de libertad que se encontraban en este pabellón A, que está dentro del penal de varones Mocoví. Pero hasta ahí se trasladó el representante del Defensor del Pueblo, el doctor Alberto Condori, para verificar en qué condiciones se encontraban las personas que precisamente en una u otra forma iban siendo trasladadas hasta el centro de salud, tanto el Hospital Presidente Germán Buch como el Hospital Obrero de acá de la ciudad de Trinidad. Y para ello estamos con el doctor Condori, para que él nos refleje un poco sobre el trabajo que ha desarrollado su institución en este hecho que precisamente, reiteramos, marcó
algo trascendental en nuestra capital y que se vio hasta altas horas de la noche y de la madrugada las personas atentas a lo que sucedía en este hospital como es el Germán. Doctor, buenas tardes, gracias por buenas noches, saludos para todo el país. Miriam Claro está con nosotros para poder conversar junto a usted. De paso, contarme un poco lo que usted pudo observar en esta visita que hizo al penal de Mocoví. Muy buenas noches, ¿no?, a toda la población. Buenas noches a nuestra periodista Miriam Claros. Bueno, soy el doctor Alberto Condori Castro, de profesión abogado, y realizamos la verificación defensorial el día de ayer a las 9:30, 10 de la noche aproximadamente. Y sí, como ya informó su secretaria, había desesperación de los familiares porque circuló por redes sociales información que indicaba que había 100 heridos, que habían 10 fallecidos, y eso alarmó a los familiares que estaban, ¿no?, de Trinidad, y todos fueron, ¿no?, en grandes cantidades hasta el centro, hasta el hospital Germán Buch. Allí nosotros nos constituimos y aperturamos casos y realizamos una verificación defensorial en la que constatamos que efectivamente había heridos de gravedad. En ese momento no podíamos pedir listas porque los médicos salvando vidas estaban trabajando salvando vidas en ese momento. Pero se pudo también evidenciar por los testimonios de privados de libertad que se había activado un artefacto explosivo. Y por los testimonios también se pudo evidenciar que esto se había activado en el pabellón A. Para la población, Mocoví tiene 4 pabellones, el A, el B, el C y el D. Y esta información se dio a los familiares y se dio a nivel comunicacional con todos los compañeros de la prensa. ¿Por qué? Porque los familiares tenían ese temor de que había 10 muertos y 100 heridos. Al darse la información preliminar de 27, la Defensoría en un principio de 27 preliminarmente, que luego se confirmó en una treintena, y no se tenía en ese momento muertos, ¿no?, anoche. Pero al saber la población que fue en la explosión en Mocoví, en el pabellón A, ya hubo una tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya los del pabellón B, C y D tenían ya la certidumbre de que su familiar no estaba herido. Bueno, el día de hoy hemos realizado una verificación defensorial ya en Mocoví y hemos constatado y hemos verificado que por los testimonios de los privados de libertad que se activó una granada por parte de un privado de libertad, una granada de guerra. Relataron la situación y esto fue en horas aproximadamente, sí, de 8 a 8:30, y se lanzó la granada de guerra y lastimosamente explotó en el momento que estaban cenando. Estaba gente comiendo, gente que no estaba involucrada en este hecho, y resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital. Entonces la Defensoría del Pueblo ha abierto caso. ¿Por qué? Porque tenemos que remitir los requerimientos de informe escrito a las autoridades y nos informen el tema de seguridad y expliquen, ¿no?, la policía cómo es que pasó todo el sistema de seguridad, una granada de guerra en el centro de represión Varones Mocoví. Más aún que su periodista de aquí de Trinidad y muy atinadamente indicó, y esto es cierto, que Trinidad y el Centro de Rehabilitación Varones Mocoví es un centro tranquilo, pacífico, y esto ha marcado realmente aquí en Trinidad, porque nunca ni en un sueño se pensó que iba a haber un hecho de sangre de esta manera. A ver, doctor, permítame hacerle algunas consultas. Antes que nada, gracias por acceder a esta entrevista. Es muy preocupante porque en forma recurrente tenemos temas que tienen que ver con las cárceles, que tienen que ver con el tema de fallas en la seguridad y en fin. Me habla usted de que lo que ocurrió fue en el pabellón A. ¿Qué clase de personas están recluidas en el pabellón A, por favor? Bueno, le puedo decir, ¿no? Lastimosamente nuestra realidad carcelaria, castigamos a veces a la población más vulnerable, a la que no puede defenderse, a la que no tiene abogado particular patrocinante, a la persona que se ha olvidado del Estado y también hasta a veces por la economía de los familiares. Estamos hablando de personas que están no por delitos graves en su mayoría de los casos, un 80-70% son casos de bagatela,
o son casos de delitos patrimoniales, hurtos, robos, de gente también que consumidora de estupefacientes, que para poder consumir se han dedicado ya a delinquir. Entonces, Mocoví por ello no tiene pues una situación de pugna de poderes o de intereses. No hay. Y la defensa. En este momento nosotros venimos trabajando con privados de libertad y no hemos, como ya su periodista lo informó, no hemos tenido hechos de sangre, ajustes de cuentas, como ustedes pueden ver, vean todo el tema hemerográfico, no hemos tenido hechos de sangre, muertes, ajustes de cuentas. Mocoví siempre se ha caracterizado por ser un centro tranquilo, ¿no? Y a veces también ese es un factor, porque no hay una cultura de queja. Tal vez aquí todo el tiempo han estado callados, todo el tiempo no han reclamado, rara vez se organizan y piden algo, pero las condiciones no son buenas y aún así no ha habido, entre comillas, quejas violentas, acciones, motines. Sí, este último has reclamado, pero ya era un tema extremo, el tema del acceso al agua. Doctor. Informar a la población que Mocoví se abastece mediante cisternas de agua potable y no tiene una conexión directa de agua potable. La Defensoría del Pueblo gestionó ello con las autoridades y no es posible que no podamos tener agua potable, ¿no?, para beber. Estamos en el Beni, hace calor, es necesario pues tener agua potable. Se tiene aguas de pozo semisurgente que no son potables. Se tiene eso para lavar, se tiene eso para hacer limpieza, pero no es agua potable. Atravesamos por varios problemas en los centros de Mocoví, en el Centro de Rehabilitación Varones Mocoví. Es así que la defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, ya notificó a las autoridades respecto al informe defensorial que realizamos. Y bueno, quiero mostrarlo, ¿no? Este es el informe defensorial, volcar la mirada a las cárceles. Y miren, como pueden observar, esto salió en 2018 y a nivel nacional ya se notificó sobre la problemática referida a privados de libertad. La doctora Nadia Cruz ya pidió reiteraciones, ¿no?, de respuesta a este informe defensorial. Se ha hablado de los 9 departamentos y volcar la mirada a las cárceles ya estuvo ya en la mesa de las autoridades. Ahora, doctor, permítame hacerle una consulta, por favor. Usted, me imagino ya ayer en el levantamiento de información, ¿cuántos miembros del PCC se encuentran recluidos en Mocoví? ¿Solamente el que se supone lanzó la granada o hizo explosionar la granada, o es que hay más? Desconocemos totalmente, no puedo especular, no puedo dar información irresponsable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos informando lo que hemos arrojado de las verificaciones defensoriales en el lugar, en los 2 lugares, Hospital y Mocoví. Lo demás ya han sido declaraciones, ¿no?, de autoridades que están, claro, investigando. Sabemos también que el Ministerio Público del Beni y de Trinidad ya ha iniciado las acciones, el Ministerio de Gobierno, como corresponde, ¿no?, y hará la investigación e informará a la población. Pero la Defensoría del Pueblo, en base a sus atribuciones, tiene que realizar verificaciones defensoriales, pedir informes escritos, y en este caso, en especial el tema de seguridad en Mocoví y el tema de la granada, cómo es que ingresó esta granada, y las autoridades policiales tendrán que informar qué sucedió, porque es tarea de ellos. Exactamente, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros y es evidente, todavía la investigación está en curso, si bien preliminarmente se había dicho de que había pugnas de poder dentro de este penal, también se habló de un posible intento de fuga, pero al final de cuentas nada de esto se puede confirmar porque todavía, como usted lo dice, las investigaciones están en curso. Muchas gracias, doctor Condori, delegado departamental de la Defensoría del Pueblo en Beni, para haber conversado, darnos estos datos que, si bien son mínimos, por lo menos nos dan un pantallazo de la situación que están viviendo los privados de libertad en Mocoví. Muchas gracias y buenas noches. Un saludo cordial y muchas gracias. Muchas gracias. Lo mismo a ti, Rocío, mi compañera Rocío Hansen allá en Beni. Lo cierto es que fue un tremendo susto el que se llevaron ayer y es que era eso, ¿no?, pendiente de saber qué ha pasado, cómo ha ingresado esta granada de guerra hasta el penal de Mocoví. Días antes se encontró también a un privado de libertad de nacionalidad brasileña en la cárcel del Abre en Cochabamba con una granada de guerra. En la granada había una inscripción PCC.
pero hay que todavía dar más datos, conseguir más información para poder dar una información o un datos certeros con relación a este tema. Y para que tengamos más o menos clara la figura, tenemos que seguir hablando de la situación justamente de las cárceles en Bolivia. Lo había anticipado con el exdirector del régimen penitenciario, don Ramiro Llanos. Gracias por venir, gracias por estar aquí. ¿Hace cuánto nos hemos visto? ¿Unos 3, 4 meses? Sí, hace... aproximadamente, ¿no? Yo aparezco en los medios cuando hay muertes en cárceles. Y también ustedes de los medios tienen de alguna manera responsabilidad en esto. Hay que agendar el tema penitenciario, esto tiene que cambiar. Basta tiene toda la razón en de eso. Que la policía esté a cargo de las cárceles. No es posible que entren granadas, alcohol, granadas litros, de guerra, cocaína. Ya hemos tenido un gobierno de 14 años que no ha querido cambiar. Les hemos enrostrado a todos los ministros que se han hecho pis, se han hecho pipí los ministros, les da miedo. Bandas criminales, narcotráfico, delitos graves. La Constitución dice hay que clasificar y hay que tenerlos en lugares aislados. Tenemos una cárcel en Palmasón, la máxima seguridad, hemos construido una de máxima seguridad. Ahí tienen que estar estas personas. Los que se portan mal tienen que estar en un lugar aislado, sean de cualquier índole, sean de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de donde quieran, bolivianos. Si no se portan bien, tienen que estar en un lugarcito hasta, perdón la palabra, ablandarse, hasta que cumplan con la ley. Y después los sacamos. Se vuelven a comportar mal, vuelven a ingresar. ¿A quién le interesa hacer esto? ¿A la policía? No, ya lo ha demostrado. No puede, no ha podido, no podrá. Tenemos que ir ya a la transformación de las cárceles con administración civil. Acabo de llegar del Perú, visitando las cárceles modelo. ¿Y cómo son las cárceles administración en el Perú? Civil, el director es civil. Nada que ver con la policía. La policía, ni los militares. 30 años salidos, han salido. Está en un nivel castrense, diríamos. Hay gente que se prepara para la seguridad, pero como eficiencia. A la policía no le interesa si entra cocaína. No le interesa si se drogan ahí adentro. No le interesa si hay alcohol, si los padres se hacen alcohólicos. No le interesa si entra armas, si se matan los presos. Ellos tienen la llave de la cárcel y no les importa. Ya está demostrado que no les importa. ¿Qué tenemos que hacer? Adiós, señores. Dejen la oportunidad para que profesionales civiles se hagan cargo de las cárceles. A ver, en este caso, por ejemplo, lo que ha pasado en Mocoví, días antes en el Abra, esto de las requisas es cada que pasa un desastre. ¿Sabes qué en cárceles? Las personas de la tercera edad hacen las requisas, porque está la madre que no quiere que entre droga, porque su hijo quiere que sea rehabilitado. Así funciona en cárceles de Brasil, por ejemplo, las personas de la tercera edad hacen las requisas. ¿Por qué? Porque quieren cambiar a esas personas. Pero a la policía no le interesa, le dan dinero y entra cualquier cosa. Armamento han encontrado en no solamente granada, hoy estamos viendo las granadas, armamento, pistolas, ametralladoras. Cuchillos, navajas. No, pues ya es el colmo. Y todavía se justifican que son de bandas brasileras muy fuertes. Mentira, eufemismos. Tomar el toro por las astas, se dice. Hay que resolver este tema. Empecemos a hacer la transición. Por ejemplo, San Pedro debe cesarse. Debemos construir en Huacahuacán el complejo penitenciario. Santa Cruz Palmasola debe cesarse. Ahí atrás tenemos 13 hectáreas. Hay que empezar a construir. Acá en Huacahuacán tenemos 25 hectáreas para construir. El anterior gobierno y el anterior ministro no quiso poner la piedra fundamental. Está todo. Está el terreno de 25 hectáreas para hacer el complejo penitenciario. Y esto lo digo no porque se me venga a la cabeza, está en la Constitución Política del Estado. Artículos 72, 73, clasificación de las personas privadas de libertad. Los malitos, los lobitos, tienen que estar pues aislados. Y los corderos tienen que estar en otro lugar. No podemos estar en ambos. No podemos juntarlos, se los van a comer. Ahora, y eso es lo que hay que cambiar. Señor Llanos, ¿usted nuevamente está apuntando a que la policía tiene responsabilidad en lo que ha pasado? En todo lo que pasa, porque ellos tienen la seguridad interna y externa de las cárceles y esto demuestra que no están en capacidad de hacerlo. Qué complicado, el traslado de esa granada del Abra al otro lado y qué cosa más habrá. Niña, lo que habrá. Eso es lo que vemos. Eso es lo que explotó. Y lo que está guardado, lo que está en los patios, lo que está enterrado. ¿No se acuerdan en el Abra que tenían bóvedas enterradas? ¿No se acuerdan de Palmasola, las armas? Y no solamente eso, los otros instrumentos, las garrafas de gas, cosas prohibidas que no deben estar en cárceles. Debemos empezar a ser serios en el manejo penitenciario. No lo quieren hacer, pero la sociedad civil está organizada. Allí en Huacahuacán y la gente está empezando a construirla. Los civiles van a construir las cárceles, la gente dedicada a derechos humanos, las universidades, la UPEA,
está empezando a construir la cárcel, estamos empezando a hacer campañas desde colección de ladrillos, y hemos terminado de tener la granja para estar ahí con 42 personas, y los jueces tienen que enviarnos a esas cárceles. Si el Estado no puede, la sociedad civil tiene que, porque no es que ellos cometan delitos, el tema es las víctimas. Es mi hija, es tu hija, es el hermano, es el padre, es el empresario, que es afectado. ¿Por qué? Porque no corregimos cárceles. Y al no corregir cárceles, pues, inseguridad ciudadana. Las cárceles no tienen cámaras de seguridad. Y deberían tener. De las cárceles salen las personas privadas de libertad. Desde las cárceles se operan los diferentes atracos. Eso sucede en Brasil, que dominan Sao Paulo y muchas ciudades. Desde adentro dirigen el delito, y en Bolivia estamos a punto de estar en ese nivel porque no conseguimos. Porque hay una unidad entre malos policías y delincuentes. Y cuando salen, están también unidos. Por eso se dice, la policía debe reducir al delincuente. Para eso, para que estén en la calle. Basta de policías administrativos. La policía tiene que estar en la calle. Basta de trabajar 3 horas. La policía tiene que trabajar 8 horas en la calle. Desde coroneles hasta sargentos. A la calle. Y entonces cuando reducen al delincuente, entregan al fiscal. El fiscal califica, tipifica esa conducta y entrega al juez. A ver. Y el juez sentencia. Y una vez que sentencia, a un ente administrativo independiente, esencialmente civil, que rehabilita a la persona. Eso lo hacen todos los países. Ahora, pero acá nosotros no. Hoy el ministro de Gobierno... débiles mentales en ese sentido. Hoy el ministro de Gobierno ha lanzado, yo creo que una advertencia a jueces y fiscales, ¿no? Cuando les ha dicho ustedes son los culpables porque dejan en libertad a delincuentes. No. ¿Por qué salen los delincuentes? ¿Por qué salen los delitos de violación? Porque son los beneficios penitenciarios. ¿Quién manda el certificado de buena conducta de la cárcel? Un policía. Coronel de policía que da el certificado de buena conducta. Y el juez tiene el documento, se lava las manos. Aquí está, el certificado de buena conducta. ¿Quién me ha mandado? El director del establecimiento penitenciario de policía. Y el juez, que también recibe sus dineros, firma. Entonces, ambos se cubren las espaldas. Ni jueces de ejecución de penas, ni policías en las cárceles. Penitenciaristas, criminólogos, sociólogos en cárceles, manejando. Entonces, ese violador, que tiene que irse en 25 años, se va un violador en la cárcel. Si no tiene el informe psicológico que diga que estás rehabilitado, no sale de la cárcel. A los 6 años se van con beneficios penitenciarios, porque coimean. No, acá estamos jugando el sentimiento de los ciudadanos, de las madres que sufren la violación. Y ese señor que ha violado sale a los 6 años. Y la familia, atesorizada, tiene que huir. Tiene que irse al extranjero, tiene que irse a otro departamento. ¿Por qué se lo persigue? Porque no lo hemos rehabilitado. ¿Y por qué? Porque nuestras cárceles están relajadas. Porque no hay orden, no hay disciplina, no hay producción. Y entonces ahí es donde tenemos el meollo del problema. Acá tenemos que hacer un ente descentralizado. No necesitamos mucho dinero. Están los bienes incautados, están las granjas. Es cuestión de poner disciplina. Y tiene que manejar una persona que le interese el ser humano. Gente de amor tiene que manejar esto. Porque a mí me interesa, no el preso. Me interesa que ese preso no vuelva a cometer delito, porque cuando sale, mata a una persona, es otra víctima, es un sufrimiento para la sociedad. No lo entienden. Parece que nuestras autoridades, desde los gobiernos neoliberales que se decía, y el gobierno del Estado plurinacional, no hicieron. En nivel de psicología, parece que son débiles mentales. No entienden. No dieron una solución. ¿Qué más tenemos que decirles para que entiendan? Ahora, ¿qué le parece la idea de el ministro, vuelvo a tocar lo que dijo el ministro de Gobierno esta mañana, de que a los reos de alta peligrosidad, como en el caso del brasileño, hay que deportarlos, enviárselos a su país? No es muy fácil. Los presos no quieren irse a sus países, los jueces tienen que sentenciar. Eso se llama traslado para cumplimiento de sentencia. Un señor brasilero, en este caso peruano, paraguayo, que comete un delito, debe ser sentenciado. Una vez que es sentenciado, si tiene voluntad, si desea, firma una nota pidiendo cumplir su sentencia en su país. Eso es lo que dicen las normas internacionales. ¿Qué tendríamos que hacer? Agarrar a los delincuentes y ponerlos en frontera, y el peligro para la sociedad brasilera y el peligro para la sociedad peruana, tenemos que trasladarlos a la cárcel de sus países. 800 o 900 peruanos en Bolivia, más de 400, creo, 300 brasileros. No es fácil, está bien la idea, una especie de juicios abreviados se debería hacer, es decir, al asesino darle 3 meses, o 4 o 5 años que está, y sacarlo a la frontera. Ser más cautos, hay que disciplinar.
brasilero, argentino, cualquier país, tiene que estar en la disciplina de la cárcel. Disciplina, la cárcel es un ente esencialmente de disciplina. Si no disciplinamos a los que han incumplido la ley, a los que han incumplido la norma, a los que no tienen sus camas, al que no quiere trabajar, los dejamos ahí vagando y en el ocio en nuestras cárceles, pues van a generar en este momento que estamos hablando, en nuestras cárceles están empezando a tomar bebidas alcohólicas, a fumar, a drogarse. Eso está pasando en nuestras cárceles. Eso pues tiene que cambiar. ¿Quién se atreverá? El ministro lo que tiene que hacer es ir a la cárcel, visitar la cárcel, abrir la cárcel, los medios de comunicación tienen que estar en las cárceles, y una vez que sepamos lo que se tiene que hacer el diagnóstico, bueno, nosotros hemos estado ahí, conocemos este mundo, él que haga el diagnóstico y después que no tiene que hacer como el ministro Romero, protegerse bajo las espaldas de la policía. En este ámbito penitenciario la policía se ha equivocado, ha errado, no podrá administrar cárceles. Y asumiendo esta veracidad, tomar políticas necesarias. ¿Cuáles? Construir los nuevos ambientes, y no ni se mantenga construir, clasificar y los bienes incautados que están a la mano. Es facilísimo, es pan comido para el que ha estudiado, es pan comido para el que sabe, para el que no, para el que recibe a consejos de los malos, por supuesto que se le complica la vida, y eso ojalá no le pase al ministro. La policía se ha equivocado, como usted dice, en este ámbito penitenciario. ¿Quién podrá arreglar este problema? Todos nos quedamos con la pregunta. La administración civil, Niña. ¿Y será que nos habrán escuchado las autoridades? Esperemos. Y gracias por lo de Niña. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias. Vámonos a una pausa. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa si vienes solo, traes compañía. ¿Ha leído bien? Sí, es cierto, va a haber Juegos Plurinacionales este año, este 2020. Lo tenemos al ministro Milton Navarro para que nos dé la buena noticia. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, Miriam. Pues ya nosotros como Ministerio de Deportes trabajando y preparando para lo que va a ser los Juegos Deportivos Estudiantiles. ¿Para cuándo? Estamos hablando ya arrancar el próximo mes. Esto se realiza. Estamos hablando del mes de marzo. Entonces esto se trabaja de manera coordinada con el Ministerio de Educación. Entonces son los dos ministerios que organizamos. Y muy aparte de eso, también la primera fase se hacen cargo lo que son los gobiernos municipales. En este caso estamos hablando de las direcciones municipales de deporte. Posterior a eso también se hacen cargo lo que son los servicios departamentales de deporte. Y ya la última fase, la fase nacional, nos hacemos cargo el Ministerio de Deportes juntamente con el Ministerio de Educación. Entonces, en tal sentido, lo que nosotros estamos haciendo es en estos momentos ya preparar y elaborar la convocatoria. Anteriormente se denominaba Juegos Plurinacionales Presidente Evo, sí, los cuales hemos modificado ya y también lo hemos remitido ya a lo que es a la Asamblea Legislativa. Actualmente nos indican que está en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo se van a llamar ahora? En la Comisión de Educación. Ahora se van a denominar solamente Juegos Deportivos Estudiantiles Integrando Bolivia. Lo que queremos es también a partir de lo que es el deporte unirnos entre todos los bolivianos, unificarnos y por lo tanto... eliminado el plurinacional, ¿por qué? Ahora, el tema de plurinacional lo hemos sacado porque lo que queremos solamente es netamente no diferenciarnos, porque al final lo que somos los bolivianos es unidos. Por ejemplo, con el tema de plurinacional había un criterio de que los bolivianos éramos de tal o de tal o de tal lugar, Pluris, ¿no? Pluris, ¿no? Entonces, masivo. Pero ahora lo que queremos llegar es a todos, es que todos somos uno solo.
Integrando Bolivia. Por eso lo hemos denominado Juegos Deportivos Estudiantiles Integrando Bolivia, nada más. ¿Y para cuándo serían estas nacionales? Lo vamos a ir cronogramando y lo que queramos es que las nacionales, la última fase, que en este caso sería para el mes de junio, al empezar el junio, ¿no? Antes de la vacación de invierno. Lo que queremos es un poco también adelantar por el tema, más que todo antes de la vacación de invierno. Lo que queremos es que los deportistas ya empiecen a trabajar, porque muchas veces los programas, actividades deportivas para los últimos trimestres o el último trimestre, donde el estudiante tiene que estar preocupado por el tema más que todo de sus trabajos prácticos, por el tema de sus exámenes, ya se viene el tercer parcial, luego los finales, todo eso, ¿no? Pero entonces, si lo hacemos estos juegos deportivos por adelantado, pues el estudiante también tendrá su espacio para poder ya dedicarse en la última parte del año o los últimos meses del año para poder netamente dedicarse a sus estudios. Muy bien. ¿Ha conversado con otros ministerios con relación a la realización de estos juegos deportivos? Sí, lo que nosotros primeramente, para poder mandar este anteproyecto de ley a la Asamblea, lo que hacemos es primeramente reunirnos en un consejo de ministros, y por lo tanto ese tema ya está garantizado, y también tenemos que aclararles que el presupuesto para poder llevar estos juegos deportivos estudiantiles pues están garantizados, y lo que tenemos que hacer es empezar a ejecutar, pero estamos esperando la última parte que salga de la Asamblea Legislativa, que está ahí en la Comisión de Educación. Bueno, si va a ser para antes de las vacaciones de invierno, hay lógica con lo que usted está señalando, ¿no es cierto? Para no perjudicarlos a ellos después en la última fase de colegio. Sí, porque muchos de los padres de familia también, y también los profesores que son de otras áreas, en este caso matemáticas, física, también han hecho una petición mismo, ¿no? O sea, que los juegos estudiantiles pues perjudicaría al estudiante, pero lo que nosotros no queremos que el estudiante se perjudique. Por lo tanto, siempre el estudiante también, muchas veces, ¿no? Y hay que ser sinceros también, porque muchas veces siempre el estudiante también se dedica a estudiar en los últimos meses. Último mes. Y por lo tanto, y ese último mes donde tiene que salvar el año, pero le estás también apretando con los juegos deportivos, y realmente el perjudicado es el estudiante, y por lo tanto lo que queremos hacer es ya en el primer semestre o antes de la vacación invernal, y por lo tanto lo que pedimos y a los profesores, a los directores y a los estudiantes es que ellos ya vayan preparándose, y ese es el informe que lo hemos sacado nosotros, ¿no? Hace días atrás personas malintencionadas también lo han sacado, han hecho correr mediante redes sociales que se ha suspendido, que ya no va a haber todo eso, pero lo que nosotros estamos garantizando es que sí va a haber los Juegos Deportivos Estudiantiles Integrando Bolivia. Muy bien. Ahora, ¿cuántas disciplinas se van a presentar? Esto para que vayan preparándose los deportistas. Estamos hablando la misma cantidad de las disciplinas de la gestión pasada, entonces estamos hablando de 11 disciplinas en los cuales ya los deportistas conocen, ya los profesores de educación física conocen, los directores, y por lo tanto les pedimos también desde ahora, ¿no?, que vayan preparándose. Habrá, me imagino, nuevos integrantes en los equipos, ¿no? Claro, eso... Hay chicos que salen y ya son parte de... Eso ya lo definen cada establecimiento, cada unidad educativa, entonces ellos son los que van seleccionando a sus jugadores. ¿Va a haber algún incentivo para ellos? Lo que queremos es siempre no dejarlos abandonados. Pasa estos juegos deportivos estudiantiles y posterior a eso los dejas abandonados. Entonces ellos ya terminan lo que es el colegio y posterior a eso pasan a la universidad. Lo que tendríamos que darle es una continuidad, y para lo cual estamos preparando lo que son los Juegos Deportivos Estudiantiles. Y posterior a eso ya en esa etapa ir seleccionando a los mejores deportistas, para que estos deportistas ya cuando sean competitivos de élite, nosotros como Ministerio de Deportes pues los tengamos registrados y poder darle todo el seguimiento y posterior a eso toda la ayuda a cada uno de los deportistas. Actualmente vemos nomás que los Juegos Deportivos Estudiantiles han pasado, han terminado, pero después de eso nadie les ha hecho el seguimiento, los han ido dejando abandonados. Es el objetivo del Ministerio de Deportes, y por lo tanto por eso mismo lo estamos planteando los Juegos Deportivos Estudiantiles. Muy bien, qué bien, vamos a estar pendientes. Entonces comenzaría ya en marzo con obviamente las departamentales, que es la primera fase, ¿no es cierto? Y posteriormente la nacional. ¿Qué otros planes tiene, ministro? Yo sé que tiene unos cuantos meses más, pero me imagino que ya está planificando algo. Nosotros siempre hemos manifestado
manifestado el primer día que hemos asumido, ¿no? Nosotros no hemos entrado con un plan de gobierno, pero lo que nosotros primeramente lo que estamos haciendo es ejecutar todo lo que estaba programado para esta gestión. Recordemos que el POA para el 2020 ha sido aprobado por el anterior ministro, ¿no? Entonces los cuales las carreras pedestres se están llevando a cabo, se está llevando lo que es la Copa Integración Nacional, que es el campeonato de fútbol, damas y varones, categoría sub-18. Nosotros hay nuevos que lo vamos a incorporar, que serían los Juegos Deportivos Estudiantiles, y también vamos a incorporar lo que son las escuelas deportivas, y eso queremos hacerlo en los 9 departamentos. Entonces el Ministerio de Deportes no tiene presencia en otros departamentos, y por lo tanto nosotros como Ministerio de Deportes a partir de este año queremos tener presencia en los 9 departamentos. Hablemos de Tarija, que el Ministerio de Deportes nunca ha llegado, de Pando, de Beni, de Potosí, Oruro, ¿no? Entonces en esta oportunidad queremos llegar con la apertura de lo que son las escuelas deportivas. A ver, hábleme un poquito más de esas escuelas deportivas. ¿En qué departamentos se está pensando hacer esto? Sí. ¿En qué disciplinas? Sí. Estamos hablando, primeramente queremos empezar con las disciplinas en conjunto. Lo que tenemos que ir implementando es de manera gradual, pero hay que llegar a los 9 departamentos. Entonces el Ministerio de Deportes lo que está planificando es que en los 9 departamentos tengamos presencia donde nosotros contratemos entrenadores, no solamente entrenadores o profesionales nacionales, también internacionales, para poder capacitar tanto a los entrenadores locales y también a los mismos jóvenes, a los mismos niños. Y entonces lo que está planificando es llegar a esos departamentos donde nunca ha llegado el Ministerio de Deportes. ¿Como cuáles, por ejemplo? Hablaremos de Pano, hablaremos de Beni, de Potosí, los cuales siempre se ha mantenido el Ministerio de Deportes en La Paz, Cochabamba. En el área troncal. En el área troncal, ¿no? Santa Cruz, ¿no? Tenemos un campo deportivo realmente hermoso en Villa Tunari, ¿no? Pero no tenemos ya también participantes, federaciones, asociaciones. Por lo tanto, nosotros ya, el Ministerio de Deportes en estos momentos lo que está haciendo es promocionar también para que los deportistas puedan utilizar lo que es el centro de formación allá en Villa Tunari. ¿Y cómo está ese centro de formación? ¿Está siendo utilizado actualmente? Actualmente se utiliza, pero no como nosotros quisiéramos. Tenemos otro en Cochabamba que realmente se utiliza. Todos los días está ocupado. Pero en el caso de Villa Tunari, muchos deportistas no acceden, porque más que todo por el tema de la distancia. Sí. Nosotros sí les brindamos la atención de alimentación de las diferentes campos deportivos, piscina, gimnasio, del polideportivo, fútbol, todo les ofrecemos. Pero muchos de los deportistas, muchas federaciones, muchas asociaciones no optan por ir hasta Villa Tunari. Más al contrario, lo que sí tenemos demanda es en Cochabamba, ¿no? Pero yo les invito también a todas las federaciones, a los deportistas, también utilizaremos ese campo deportivo o ese centro de formación deportiva que tenemos allá en Villa Tunari. A ver, ¿cuántas horas de viaje son de Cochabamba hasta Villa Tunari? 3 horas más o menos. Estamos hablando 3 horas a 4 horas. Entonces, les pedimos, les invitamos, ¿no? Hubiese sido tal vez tener, ese centro de formación deportiva, ya sea en Santa Cruz o en La Paz o en otro departamento, donde puedan tener mucha accesibilidad. Es un centro para quedarse ya un determinado tiempo, ¿no es cierto? Sí. Practicar, ensayar, entrenar a conciencia. Así es, nosotros lo que tenemos en hoteles, es un hotel donde brindamos hospedaje, alimentación, entrenamientos, o sea, es un equipo completo. Pero muchos de las federaciones, asociaciones, los deportistas no acuden. Por lo tanto, les invitamos a que puedan también solicitar al Ministerio de Deportes. El Ministerio de Deportes con mucho gusto les va a poder prestar esos campos deportivos. Qué interesante, esto para que también tomen en cuenta. ¿Solamente para estudiantes? No. ¿Solamente para clubes profesionales? No, para todos. Instituciones, empresas también podrían pedir. De igual manera, ¿no? Es campos deportivos o es centro de formación deportiva, se ha construido para poder apoyar al deporte en general, no sectarizando, sino es para todos los bolivianos. Exacto, exactamente. Qué buena idea. Me parece interesante lo que usted nos está comentando. Y después de aquello, con relación a los universitarios, creo que ustedes también están con alguna idea de poder hacer algo con ellos. Sí, así es. ¿A nivel deportivo? A nivel deportivo, ¿no? Se realiza lo que son los Juegos Deportivos Estudiantiles, organizados netamente por la misma Confederación Universitaria Boliviana, por las federaciones universitarias locales, pero en este caso el Ministerio nunca ha participado. Entonces el Ministerio de Deportes de igual manera tiene que interactuar
con los deportistas cuando ya se encuentran ellos estudiando en la universidad, y por lo tanto primeramente vamos a hacer juegos deportivos estudiantiles en el nivel primario, nivel secundario y también ya cuando ellos estén en la universidad. Entonces, en tal sentido, creemos que nosotros también podemos ir fortaleciendo en la formación más que todo del deportista. Qué bien, qué buena idea. A ver, voy a hablarle de otra cosa. ¿Cómo está su corazón? Por el momento bien, solo un poco triste, apenado. Eso. Porque hay muchas cosas también que están pasando en nuestro país, más que todo son tragedias que tal vez mucho no se lo espera, pero llegan... Cuando la naturaleza ataca es inevitable, ¿no? Sí. Lo de Cotagaita, cuénteme, porque usted es potosino de corazón, usted es potosino de esa tierra. Cuénteme, ¿cómo están los trabajos para ayudar a las personas que han resultado damnificadas? Sí, realmente nos sentimos tristes, ¿no? Más que todos los potosinos y también los que somos de la provincia de Norchichas, donde se encuentra el municipio de Cotagaita. Yo soy de la provincia de Norchichas. El pasado viernes estuve allá, juntamente con la presidenta que nos acompañó, donde realmente las casas quedaron destrozadas, ¿no? Tenemos lo que es la Dirección Distrital de Educación, donde solamente quedó el letrero. Tenemos lo que es el Centro de Salud de Cotagaita, donde todos los equipos no sirven más, están enredados de lodo y por lo tanto es preocupante. Entonces lo que nosotros queremos siempre es en este momento lo que hay que pensar es reconstruir lo que es Cotagaita. Por eso ya nuestra presidenta ya ha instruido a Defensa Civil para que pueda tomar acciones a lo que es obras públicas para que se vayan construyendo las viviendas. En el caso de salud, de igual manera el Ministerio de Salud tiene esa instrucción de que lo más antes posible podamos tener un nuevo centro de salud, ¿no? Hasta el mismo Banco Unión estaba lleno de lodo y realmente preocupante, pero lo que vamos a hacer como gobierno es sacar adelante, ¿no? Por otra parte también hay que mencionar, hay muchos bolivianos que se han solidarizado y nosotros tenemos que decir muchas gracias. Y en el caso de La Paz, de igual manera, nos han visitado de manera personal residentes potosinos, también los paseños nos han visitado y nos han dado su solidaridad, ¿no? En tal sentido se está haciendo una recolecta acá frente a lo que es el obelisco, lo cual pedimos a toda la población boliviana que pueda cooperar a todas esas familias que realmente lo han perdido todo. No tienen sus viviendas, no tienen ropa que ponerse, no tienen su alimentación. Y en lo que es el municipio de Cotagaita también son gente de recursos, de bajos recursos económicos. Y por lo tanto estamos pasando esta tragedia y siempre les digo yo como autoridad de que esta vez podamos ayudarlos. La ayuda vendrá por parte del gobierno, va a garantizar, pero también pedimos a la población en su conjunto de que podemos ayudarnos unos a otros, porque al final nunca hemos pensado que iba a ocurrir esta tragedia. Sabiendo eso, tal vez nos hubiéramos preparado, pero lamentablemente no se ha previsto, ¿no? Es cierto, cuando hay este accionar de la naturaleza es un poco complicado prever, ¿no es cierto? Pero de todas formas, cuando hablábamos con los vecinos el mismo día de la tragedia, que fue jueves, ellos decían de que de la quebrada se había desbordado. Sí. Es decir, tal vez hay algunas situaciones que sí se pueden prever, hacer trabajos, qué sé yo, como en el caso de Tiquipay en Cochabamba. La torrentera, siempre hablan de la torrentera que se desborda. Entonces, así es lo que hay que insistir, yo creo, con ese tipo de obras. Lo que hay que ir pensando es para más adelante, lo que hay que es netamente realizar el estudio hidrológico y empezar a canalizar lo que son las quebradas en este caso, los ríos en este caso. Hay que ir poniendo lo que son los diferentes defensivos, hay que ir poniendo los gaviones para poder cuidar más que todo las viviendas y por ende las familias. Y por lo tanto, no se han previsto justamente estos temas, ¿no? Y muchos lo dirán que las autoridades anteriores no lo han realizado, ¿no? Pero no es el momento de echar la culpa a nadie, sino es el momento de... Ninguna autoridad de ningún gobierno se fija de ese detalle. Es el momento de que a partir de estas lecciones y a partir de estas tragedias ya tomemos precauciones para más adelante. Yo lo que quiero pedir siempre a las autoridades también
también del municipio, de la gobernación y las nacionales también tomemos esas previsiones, porque al final, en esta época de lluvias, siempre existe este tipo de tragedias, pero no sabemos a quiénes va a tocar y por lo tanto todos los bolivianos y todos los municipios, todas las localidades deberíamos de estar protegidos, porque hay que hacer un estudio hidrológico que tal vez muchos no lo toman de manera seria, solamente dicen no va a llover o no va a pasar nada, ¿no? Pero cuando existen tragedias recién nos estamos dando cuenta. Entonces, en tal sentido, habrá que prever nomás, en todos los lugares hay que ir viendo para poder también proteger a nuestras mismas familias. Gracias por haber venido. Estamos pendientes de lo que está pasando en Cotagaita, pero también en otras regiones del país. Se están cayendo puentes, carreteras que están siendo afectadas aquí en la ciudad de La Paz. Nunca termina la preocupación cuando llega la época de lluvias, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias, Miriam. A usted, ministro. Para en otro momento, de igual manera, vamos a estar visitándole para hablar tema deportivo, tema social. Nosotros siempre estamos prestos para cualquier información. Con mucho gusto. Usted es bienvenido en esta casa. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Buenas noches. Continuamos con más, por favor. Venga, serás bienvenido. No importa en qué lengua hables, serás entendido. No importa si vienes solo, traes compañía. Así es, esta noche la tenemos con nosotros, la vamos a conocer un poquito más para quienes recién saben quién va a ser la señora Tomasa Yarwi en estas próximas elecciones. Por favor, veamos este cuadro. Tomasa Yarwi Jacomé nació en Chuquisaca, en la comunidad de Quechua, Mancajalpa. 1980, a sus 12 años, inició su vida sindical. 1985, cuando tenía 17 años, fue dirigente departamental con las Bartolinas. Incursionó en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUCB. Entre 1993 y 1995, fue responsable de Relaciones Públicas de las provincias de Cordech en el Instituto Politécnico Tomás Katari. 1996, gana el premio político de Outstanding Young Person of the World. Se incorporó a la política en el movimiento Bolivia Libre, MBL. 1999, fue la primera concejala municipal indígena de Sucre. 2001-2002, fue ministra de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas y Originarios en el segundo gabinete del presidente Jorge Quiroga, convirtiéndose en la primera mujer indígena al frente de un ministerio en Bolivia. Hasta agosto de 2001, fue miembro de la Dirección Regional del Movimiento Bolivia Libre, MBL. 2006 y 2010 fue electa senadora suplente de Podemos por Chuquisaca. Paralelamente a su vida política, terminó bachillerato en un centro de educación de adultos SEMA. 2006 se graduó como abogada en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Cursó maestría en Derecho Constitucional. 2014 fue candidata a la vicepresidencia del país por el Partido Demócrata Cristiano PDC, con Jorge Quiroga Ramírez, que se postuló a la presidencia. 2005 se desempeñó como coordinadora nacional de pueblos indígenas en el Frente Político Poder Democrático Social Podemos. Actual candidata a la vicepresidencia de Bolivia por la Alianza Libre 21. Qué gusto saludarla, recibirla en nuestro estudio. Bienvenida. Querida Miriam, muchas gracias. Saludar a todos los bolivianos, realmente emocionada por encontrarte porque periodistas como tú nos han visto cómo hemos crecido en el campo político, en el campo sindical. Para nosotros ha sido un esfuerzo triplicado el estar en la vida sindical, en la vida política, ¿no? Bueno, y aquí me tienes. Como toda mujer valiente, no me he corrido, así es que este desafío grande para mí es seguir en este desafío, porque como comprenderás, querida Miriam, para la mujer siempre es un poco más complicado estar en la vida política, ¿no? Sigue siendo complicado, ¿no?, para una mujer meterse en las lides políticas. Sí, mire, yo vengo desde el 85 en las vidas
sindicales y política. Jovencita. Muy joven, a los 12 años yo empecé en la vida sindical y luego me incursioné en la vida política. Y la verdad es que me costó mucho porque esas veces, querida Miriam, no había leyes que te protegían. Teníamos que ocupar cargos públicos, políticos, por nuestro esfuerzo, en reconocimiento a la lucha, a nuestro trabajo. Y así logramos ser primera concejal y primera ministra indígena. Y como quechua también soy la primera candidata a la vicepresidencia, aunque repitiendo en las dos gestiones, pero es muy complicado si eres mujer y madre, esposa, y mujer indígena aún más complicado todavía, porque hay muchas cosas que uno tiene que estar pensando en la casa, en el hogar, querida Miriam. Cuando una mujer es política no deja de ser madre, no deja de ser esposa o mujer, ¿no? Uno tiene que cumplir también las labores, porque en Bolivia seguimos viviendo en un sistema machista y peor en las comunidades indígenas, ¿no? Qué terrible lo que estoy escuchando en este momento. Sí. Todavía en las comunidades indígenas a la mujer difícilmente se la deja brillar. Sí. ¿Por qué? ¿Solamente machismo? Mire, querida, es parte yo pienso que se va de muchos años, ¿no? Es una generación tras generación, es como una costumbre ya que se hace en las comunidades indígenas, porque antes no se permitía ni siquiera entrar a la escuela, al colegio, no tenías derecho a estudiar. Yo todavía lo he vivido eso. O sea, si uno es mujer o era mujer en esa época, si se quedaba sin colegiatura no importaba. No, además, ¿cuál es aún todavía incluso la mentalidad de las comunidades indígenas, que la mujer tiene que ser mantenida por el hombre y por tanto no tiene derecho a superarse, ¿no? Ni a estudiar? Y cuando en mi comunidad gran parte tenían derecho a estudiar hasta tercer básico y las mujeres en absoluto, cero. Yo fui la primera niña que ingresé en mi escuelita hasta tercer básico, porque después no hay más. Y luego el resto abandona, ¿no? Abandona el estudio y se dedica a las actividades agrícolas. Y todavía sigue eso, querida Miriam, o sea, no es que ha cambiado desde esos años a la fecha, seguimos viviendo así, en un sistema machista, en un sistema discriminatorio también, ¿no? Que como que no tenemos oportunidades las mujeres. Y creo que también pasa lo mismo con las mujeres profesionales, ¿no? En general hay mucho que trabajar todavía. Yo diría que sobre todo en Bolivia, ¿no? Si bien hemos avanzado en términos de leyes, hoy hay leyes que te protegen, leyes que te favorecen, pero en la práctica se ve todavía esa discriminación hacia la mujer, más aún si eres una mujer política, es más complicado. Es el doble esfuerzo que tiene que hacer, ¿no? Una política. Totalmente, en este caso. Totalmente. A ver, faltando horas para que se cierre, ¿no es cierto?, la lista de candidatos. Tengo entendido que Tomasa Yarwi le aceptó al expresidente Tuto Quiroga, ¿verdad? Bueno, en realidad, ¿qué pasó? A ver, lo voy a contar aquí porque no lo conté en ningún lado. A ver, adelante, porque estuvo en Santa Cruz, ¿no es cierto?, sí, en esa reunión del Comité Cívico. Sí, yo, mire, los 14 años que no tengo ningún cargo público ni político, porque no era parte del gobierno de Evo Morales por varias razones. Y muchos me preguntan, si tú eres indígena, ¿por qué no apoyaste a un gobierno indígena? Yo en su momento hice conocer cómo se estaba sesgando la lucha de los pueblos indígenas de muchos años en la gestión de Evo Morales. Y eso nos decepcionó a muchos, no solamente a mí, querida Miriam, porque varios de los que estuvimos en la lucha sindical nos alejamos de este gobierno porque el entorno que tenía Evo Morales fue totalmente distinta a las luchas que nosotros teníamos. Es decir, ni siquiera tenían, porque yo nunca fui del MAS, tenía una representación indígena, pues que es lo que prevalecía en nuestras luchas sociales. Pero ¿algún momento te han invitado para que formes parte? ¿No? Varias veces, ¿no? Varias veces. Porque yo fui parte de estas luchas. Les conozco muy bien a muchos dirigentes del MAS.
bueno, al entorno de los que vinieron, no, porque no estuvieron en las luchas nuestras, ¿no? Y el resto que estuvimos en las luchas no estaban en el gobierno, estaban totalmente descontentos. Que en paz descanse Genaro Flores, por ejemplo, que fue un gran líder, varios dirigentes que ya incluso ya no están con vida, ellos mismos decían, nuestra lucha se fue sesgando por otros intereses, ¿no? Por otros intereses de gobierno, de partido, de personas. Yo le veía a gente que nunca les había visto en las luchas, pero sí hablaban a nombre de los indígenas. Realmente eso nos decepcionó muchísimo. Por eso tú señalabas de que sí, el gobierno del MAS no era representante del sector indígena. Claro, querida Miriam, porque si bien fuimos parte de las luchas sindicales, pero cuando llegan al gobierno realmente empiezan a seleccionar y a discriminar a los verdaderos líderes indígenas que estuvieron en estas demandas. Y finalmente también mucha gente de esos envueltos en corrupción a nombre de los indígenas, el caso del Fondo Indígena, por ejemplo, y casos como esos podemos nombrar en todos los niveles, ¿no? Ellos hablaban mucho del vivir bien, hablaban que había proyectos que estaban llegando de manera directa, obras a los pueblos indígenas. No es cierto, y producto de eso yo los puedo invitar, y justo hace unos 3 días saqué un video de mi comunidad que es un ejemplo que muchas de las comunidades nuestras en Bolivia pasan o están pasando lo mismo. De la población que teníamos, gran parte han empezado a migrar porque no tenemos las condiciones de vida para vivir en la zona. Es decir, que la producción agrícola que tanto añoramos nosotros los del campo, porque vivimos de eso, no ha habido ningún apoyo como política de Estado del gobierno en absoluto. ¿Qué ha pasado, Miriam, para que el pueblo de Bolivia sepa en la gestión del presidente Evo Morales? Les han corrompido a los dirigentes, es decir, que les pagaban como un apoyo a varios dirigentes, y ellos fueron el sostén del gobierno, es decir, que las organizaciones sociales que mantenían al presidente Evo Morales, ellos eran que recibían el sueldo, el apoyo, como llaman ellos, que es el apoyo mensual, de lo que ellos son dirigentes y de lo que hablaban en favor del gobierno. Pero proyectos en serio que nosotros hemos añorado tanto y hemos luchado para que llegue un desarrollo agropecuario a nuestras zonas, no los ha llegado. No sé, de repente a unas cuantas comunidades, tal vez ellos dirán en su momento que sí se han beneficiado, pero a lo que yo tengo conocimiento y lo que yo sé, que también sigo formando parte de mi comunidad, no los hay, por lo menos en mi zona, y lamentablemente como no hay apoyo como política de Estado al desarrollo rural, agropecuario, como soñamos, como queremos que exista, entonces la gente ha empezado a migrar y lamentablemente producto de eso muchas comunidades se han vaciado. Por ejemplo, en el caso de mi comunidad, 3 familias hemos quedado. ¿Cómo se llama tu comunidad? Colpana. Ni siquiera en Google, porque los que les invité a hacer un video no son visibles. No son totalmente, y ellos buscaban en Google y decían, ¿dónde está tu comunidad? Pues está totalmente desaparecido, no hay, y solamente hemos quedado 3 familias, una de esas es mi hermana mayor y 2 primas que tengo, y el resto de mis familiares están en Santa Cruz, en Argentina, en Chile, otros en Sucre. Lamentablemente esa es la realidad que hemos vivido durante los 14 años, y bueno, y los que no estábamos a favor de este gobierno hemos aparecido perseguidos con juicios. ¿A vos también te han procesado? Yo tengo 24 juicios, que no los he denunciado nada, porque yo sé que te denuncian y es una forma de intimidarte, ¿no? Para que no puedas hablar o como una forma de presionarte para que estés en favor del gobierno. Yo he resistido durante los 14 años y bueno, y ahora que ya estamos a punto de recuperar la democracia y la libertad, para mí es un desafío, otro desafío de estar en la candidatura a la vicepresidencia con Tuto. ¿Eso te ha llevado a aceptarle al expresidente Tuto Quiroga?
El tratar de cambiar, digamos, esta situación de la que tú has vivido. Sí, sigue siendo para mí un desafío, es decir, que no se ha logrado en la gestión de Evo Morales todas nuestras luchas, ¿no?, de reivindicación para nuestros pueblos indígenas, tanto del occidente como del oriente, de las tierras altas, de las tierras bajas, como nosotros le llamamos. Y que por eso yo tengo el temor de que el hecho que Evo Morales se haya equivocado, volvamos otra vez atrás, como éramos antes, ¿no? Si bien hemos avanzado en las luchas, si bien Evo Morales llegó al gobierno, pero no fue, digamos, como una representación legítima como nosotros queríamos. Entonces la lucha para nosotros sí continúa. Por eso también es el desafío de haberle aceptado en la vicepresidencia para lograr realmente lo que nosotros queremos, ¿no? El propósito de que el desarrollo rural llegue a nuestras comunidades. La verdad es que yo no pensaba repetir otra vez la fórmula. Lo del 2014, ¿por qué? Porque todo el mundo en las calles te dicen que haya un bloque de unidad, claro. únanse. Entonces, cuando Tuto me habló de que yo fuera candidata a la vicepresidencia, yo dije que disponga ese cargo para que pueda lograr ese bloque de unidad. Porque como que me ven a mí en la fórmula de Tuto ser parte ya del proyecto, entonces dar opción quizá a otras alianzas. Por eso también le dije, dispón, y no estoy yo desesperada, lo importante es que trabajemos por el país, por un país con desarrollo. Este tema que me preocupa muchísimo, el tema esto que estamos como que divididos, ¿no?, entre el campo y ciudad. Es interesante que lo digas tú, Tomasa, porque para el gobierno está todo bien, ya está pacificado el país, pero todavía no hay eso, ¿no es cierto? Y creo que esa va a ser una de las tareas que todos los candidatos van a tener que emprender. ¿Cómo van a pacificar al país? Correcto. Mi gran preocupación es eso de mí, que lamentablemente durante estos años, innecesariamente para mí, porque Evo para mí nunca terminó de ser dirigente sindical, porque como que se quejaba cuando él era gobierno, podía haber hecho muchas cosas. Yo creo que de verdad hemos desperdiciado toda esta lucha que hemos tenido durante los 14 años, no se ha logrado nada. Y más bien, en vez de unir, en vez de que él pueda pasar a la historia como un gobierno indígena de los pobres, y que el pueblo le haya valorado, y lamentablemente hoy tenemos un país dividido, un odio, yo diría más profundizado entre el campo y ciudad, innecesario, ¿no? Porque él siempre se andaba quejando, como en las luchas sindicales cuando él era presidente, ¿no? Hasta que incluso este último, cuando dijo cerquen a la ciudad, ¿se imagina un presidente decir esa barbaridad? O sea, yo creo que eso ha llegado al fondo de los bolivianos, tanto en el campo y en la ciudad, porque en el campo, cuando decían eso, como que eran el enemigo, la ciudad, los que vivían en la ciudad. Entonces les daba más valor a las comunidades indígenas y les causaba temor en las ciudades, también bronca, ¿no? Bronca entre los dos sectores, que finalmente todos somos bolivianos, nos debiera unir eso, ¿no? El corazón de todos de ser boliviano. Yo creo que estos temas, por ejemplo, hay que trabajarlo así con mucha delicadeza, con pinza en el próximo gobierno. De lo contrario, esto va a terminar muy mal. Y aún la democracia para mí no se ha consolidado. Todavía estamos viviendo momentos demasiado complicados, difíciles, después de haber vivido durante los 14 años, que hay que reconstruir el país, hay que fortalecer la democracia, hay que reencontrarnos los bolivianos, hay que ver como algo complementario. Nosotros los del campo no vivimos sin la ciudad, de alguna manera estamos relacionados, o nuestros hijos estudian, o nuestros hermanos están ahí, o necesitamos incluso hasta para comprarnos productos o vender nuestros productos. Entonces, los de la ciudad de la misma manera, no nos podemos nosotros estar separados o con odio, somos complementarios. Entonces, nos necesitamos todos. Nos necesitamos. Exacto. Y todos somos bolivianos, finalmente, con distintas necesidades, vivencias, pero
todos somos bolivianos. Gracias por haber venido. Me voy a quedar con esta frase que acabas de señalar. La democracia aún no se ha consolidado en nuestro país. Este ha sido un primer acercamiento, pero yo sé que te voy a tener nuevamente en este estudio para conversar ya de cosas mucho más profundas como tu proyecto de gobierno, la campaña, cómo te está yendo, ¿sí? Sí, muchísimas gracias querida Miriam. La próxima explicaré el programa, el plan de trabajo y sobre todo lo que yo pienso hacer, que manejo mucho el tema social de las mujeres, de nuestros niños, de los jóvenes, de las comunidades indígenas, de la educación y salud. Son temas que lo he trabajado y que va a ser parte también de nuestro programa, parte central, y en las próximas explicaré. Te agradezco infinitamente, querida Miriam, por haberme invitado y darme estas cámaras para dirigirme a todos los bolivianos. Hoy es el momento de que trabajemos por un gobierno democrático de verdad, que nos una a todos los bolivianos, pero también que nos dé oportunidades. Y esa es la que nosotros expresamos, esa Bolivia diversa entre el hombre y la mujer, entre el campo y ciudad. Yo sé con Tuto, presidente, y Tomasa, vicepresidenta, nos va a ir bien a los bolivianos. Muchísimas gracias. En pasadas horas se ha conocido de la renuncia de Monseñor Jesús Juárez al arzobispado de Sucre. Ya tiene un reemplazante que ha sido notificado por el Papa Francisco. Se trata del arzobispo Ricardo Centellas. En Sucre está nuestra compañera Marcela Zuleta, justamente conversando con Monseñor Jesús Juárez para conocer los detalles de esta renuncia. Adelante, Marcela. Buenas noches. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos ya con Monseñor Jesús Juárez, de salida ya como principal autoridad eclesiástica. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Hora 23 de la Red Bolivisión. Prácticamente ya dejando lo que es este principal título que tuvo usted hasta esta fecha. Pues muchas gracias por la oportunidad que me dan en esta Hora 23 para dirigirme a nuestro querido pueblo boliviano. Es decir, el Santo Padre ha aceptado la renuncia que le presenté por el límite de edad. Cuando un obispo cumple 75 años, debe escribir una carta al Papa poniendo a disposición el ministerio episcopal. Gracias a Dios, yo he tenido la suerte de a los 75 años escribir la carta y el Papa pues me dio casi 2 años de yapita para que siguiera sirviendo a nuestra comunidad. Yo creo que desde estos momentos yo sigo siendo arzobispo emérito de Sucre con el título de administrador apostólico hasta la fecha en que Monseñor Ricardo, mi sucesor, tome posesión y yo le entregue la antorcha, el relevo, para que siga custodiando, cuidando a este querido pueblo chuquisaqueño, especialmente Sucre. Monseñor Jesús Juárez, Chuquisaca en el ámbito católico durante estos 2 años? Pues ha sido una alegría poderme comunicar periódicamente a través de los medios de comunicación, las Eucaristías, sobre todo los domingos. Yo estoy contento y feliz por la cercanía que ha habido entre el arzobispo y la gente. Este cariño que han tenido y lo han manifestado, y paseando por las calles, Monseñor, tu bendición, Monseñor, bendiga a mi hijo, Monseñor, hemos cumplido 25 años de matrimonio, bendición. Y yo creo que esto lo voy a seguir cultivando, porque yo luego de un tiempito de vacaciones he decidido que mi sede sea Sucre y que el Señor me conceda también dejar mis huesos aquí en Sucre para que nazcan también nuevas vocaciones de nuevos pastores para nuestra iglesia. Expectativa de Monseñor Ricardo Centellas de parte de usted que va a asumir este cargo. Bueno, yo creo que Monseñor Ricardo, al ser de Sucre, pues conoce muy bien la situación eclesial, la situación histórica, la situación geográfica, la situación política de Sucre. Y para mí yo creo que ha sido una bendición el que el Señor haya escuchado mi oración, que cuando los sacerdotes me preguntaban, ¿y quién va a ser tu sucesor?
yo dije siempre, tiene que ser un boliviano de Chuquisaca y del clero diocesano. Y el Señor nos ha concedido estas tres cualidades: de Chuquisaca, boliviano y diocesano. Señor, su mensaje de despedida y ya dejando este cargo de principal autoridad eclesiástica para la población. Bueno, las palabras de despedida no son necesarias porque me voy a quedar. Simplemente que amemos a Jesucristo. Amándolo debemos anunciarlo porque no me lo puedo guardar para mí. Y que todos seamos verdaderos misioneros de Jesucristo, que es el Evangelio de la alegría. Gracias. Ahí estamos, señor Jesús Juárez, ya dejando lo que va a ser este principal título de arzobispo de Sucre, para que tome posesión en cualquier instante monseñor Ricardo Centellas. Este es el panorama. Miriam, retorno contigo. Gracias, Marcela, y un abrazo también a monseñor Jesús Juárez. Y indudablemente muchas personas que son parte de la población católica lo va a recordar con mucho cariño. Atención, la canciller Karen Longarich ya lo había anticipado, ha designado a don Jaime Aparicio Otero, que también es embajador boliviano ante la Organización de Estados Americanos, lo ha designado como agente de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y él va a llevar adelante nuestro caso relacionado con las aguas del Silala. Dicho esto, gracias como siempre por estar con nosotros, que tenga un buen descanso. En próximas horas, otra edición de Hora 23. Buenas noches. No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido.